Traducción automatizada y su historia. Hola, ¿qué tal? La siguiente presentación pretende exponer lo que es la traducción automatizada, sus características, lo que implica y sus tipos. Como punto de partida, presentamos esta cita por Hutchins, 1995, quien dice: el término traducción automatizada o a máquina se refiere a sistemas computarizados los cuales son responsables de traducir sin ayuda humana. Para continuar, algo importante de mencionar es que la traducción automatizada no contiene diccionarios en línea, base de datos terminológicos, ni transmisión o recepción de textos. Además, la traducción automatizada se divide en distintos tipos, por ejemplo, bilingües, multilingües, unilaterales o bidireccionales. Finalmente, hay 3 diseños y generaciones de la traducción automatizada, las cuales son de enfoque, traducción directa y, por último, traducción indirecta o de transferencia. Las primeras referencias al concepto de traducción automatizada se remontan al siglo XVII, cuando filósofos como Descartes y Leibniz reflexionaron sobre cómo relacionar las palabras procedentes de idiomas distintos. Las primeras especulaciones en torno a la creación de diccionarios basados en códigos numéricos universales y la creación de una lengua inequívoca y universal basada en principios lógicos y símbolos icónicos. Mencionados ya los antecedentes, a continuación se expondrá una breve línea del tiempo, en donde se mencionarán los principios y desarrollos de la traducción automatizada. Primero que nada, entre 1933 y 1956, se pusieron en marcha los diccionarios mecánicos bilingües para el uso de la traducción automatizada, además de que grandes instituciones como el MIT y la IBM realizaron aportaciones a la investigación. Entre 1956 y 1966 se desarrolló la traducción palabra por palabra, la memoria fotoscópica, glosarios a base de corpus, y se incluyeron las frases y las cláusulas. Además de que se creó el método GATT, que trabajaba a niveles sintácticos, morfológicos y sintagmáticos. Se creó también el COMIT, el primer programador de lenguaje manual, y se fundó el Centro Lingüístico de Investigaciones en Texas. Entre 1967 y 1976 continuó el crecimiento de las investigaciones. Por ejemplo, en Estados Unidos se centraban en el inglés ruso y en Canadá en el inglés francés. Hubo también un notorio crecimiento en cuanto a las demandas de las traducciones de documentos científicos, legales y técnicos en las comunidades europeas. Entre 1976 y 1989, la empresa Logos contaba con un sistema inglés vietnamita, específicamente especializado en manuales de aviones. Y en este punto ya existía en Japón computadoras con softwares que traducían del inglés al japonés y viceversa. También surgieron nuevos proyectos de traducción automatizada como Eurota, GETA y DLT. Con los años se han desarrollado diferentes arquitecturas de TA con diversos resultados. En la década de 1990 se distinguen 2 enfoques principales: el enfoque basado en normas y el enfoque basado en corpus. Las estrategias basadas en normas se pueden dividir en 3 enfoques tradicionales: el sistema de traducción directa, el sistema interlingual y el sistema de transferencia. Y los enfoques basados en corpus, también llamados enfoques empíricos, se pueden distinguir en 2 sistemas: la TA basada en ejemplos y la TA estadística. La idea básica de la TA basada en ejemplos es reutilizar muestras reales con sus respectivas traducciones como base de una nueva traducción. En su forma auténtica, la TA estadística no usa datos lingüísticos tradicionales. La esencia de este método es alinear frases, grupos de palabras y palabras individuales de textos paralelos y calcular las probabilidades de que una palabra en una frase de una lengua
se corresponda con una palabra en una frase de una traducción con la que está alineada. Y por último, la TA en la actualidad. Desde mediados de los años 90, Internet ha sido una influencia poderosa en el desarrollo de la TA. La llegada de Internet ha producido una demanda de traducciones inmediatas en línea, algo que los traductores imposiblemente puedan cubrir. Gracias a las técnicas avanzadas, sabemos inmediatamente qué pasa al otro lado del mundo. Una de las pocas barreras que nos impide el acceso a esta información es el idioma. Por lo tanto, hay una alta demanda a traducciones inmediatas de sitios web. La primera aplicación de TA gratuita en línea fue Paperfish, un sistema basado en reglas, localizado en el sitio web de Altavista en el año 1997. Esta aplicación ofrece una versión de Sistran para traducir del francés, del alemán y del español al inglés y a la inversa, y más tarde muchos otros pares de idiomas. En 2007, el traductor Google llegó al mercado. El traductor Google, desarrollado por Franz Josef Hoch, se basa en métodos estadísticos. La aplicación de Google no solo se distingue por su enfoque estadístico, sino también por el gran número de pares de lenguas que ofrece. De igual manera, existen ahora múltiples diccionarios traductores en línea. A continuación se presentarán algunos programas de la TA. Sistran es un sistema de traducción automática. Fue fundado por Peter Thoma en 1978. La palabra Sistran proviene de Sys, System, y Translation. Este programa es muy conocido porque estuvo en muchos lugares muy importantes, como por ejemplo trabajó en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, en la NASA, también con Samsung Galaxy y otros lugares más. Bueno, entonces, ¿cómo funciona este programa? Este programa lo que analiza es los elementos lingüísticos de cada lengua. ¿Y qué quiere decir esto? Que puede ser los signos de puntuación, la estructura gramatical y así. Entonces, este sistema, su objetivo es traducir grandes volúmenes de texto. Entonces, por ejemplo, si una empresa quiere traducir grandes volúmenes de texto, lo que hace es obtener el programa, escanear los documentos y en el programa puede poner el archivo. El archivo se puede introducir cualquier archivo, ya sea Microsoft Office. Puede ser en Google Docs, también como texto, en correo. En cualquier archivo se puede traducir en ese programa. El usuario puede crear su propia terminología. ¿Qué quiere decir esto? De que si hay algunas palabras que ya están predeterminadas, el usuario puede cambiar esas palabras, puede hacer su propio glosario. Y esto es cuando son áreas o son palabras de un área muy específica. Entonces, en este programa lo que quiere hacer es que sea más accesible y tenga una buena traducción. Este programa cuenta con tecnología muy avanzada. El programa cuenta con un sistema de tecnología híbrido. ¿Qué quiere decir esto? En este programa combina las ventajas de la traducción automática, ya sea estadística y basadas en las reglas ortográficas. Entonces, el programa invierte en ingenieros y lingüistas profesionales. Otra ventaja es que no tiene límite de usuarios. Entonces, cuando una empresa va a traducir documentos, pone el documento en el programa y pone el idioma que quiere traducir. Es por esto que este es uno de los programas que siguen utilizando hoy en día. El programa Rosetta fue fundado por Jan Lassberg en 1980 en los Países Bajos. Se lo considera un método interlingüal y este programa pretendía traducir del holandés al inglés y al español. Entonces, ¿cómo funciona este programa? Primero y que nada, el sistema Rosetta está inspirado
sintácticamente en el modelo generativo de principios y parámetros y en la gramática de Rita Montagne. Entonces, este programa lo que hacía era un análisis morfológico y sintáctico. Esto ya sea superficial o profunda. Hoy en día ya no se conoce y no se utiliza este programa. En 1978 nace Eurotra, un programa de investigación y desarrollo promovido y supervisado por la Comisión de la entonces llamada Comunidad Económica Europea, destinado a crear un sistema de traducción automatizada de diseño avanzado entre sus lenguas oficiales. Sin embargo, el proyecto se interrumpió al agotarse la financiación por parte de la Unión Europea, cuyos objetivos eran desarrollar un sistema multilingüe de TA para los idiomas de la Comunidad Europea y promover en todos los Estados miembros la investigación y la colaboración en el ámbito tanto de la traducción automatizada estricta como del procesamiento del lenguaje natural. Programa Ariane. Hacia 1960, en la Universidad de Grenoble, el Centro Z, Centro de Estudios de la Traducción Automática, investiga en sistemas de traducción. Posteriormente, en los años 70, el centro pasa a llamarse JETA, Grupo de Estudios de la Traducción Automática. Se han desarrollado distintas versiones del sistema como el Ariane 78, el Ariane 85 y el Ariane G5. Lenguas. Es un sistema pensado para traducir cualquier lengua. Entre las lenguas traducidas están el inglés y el francés, y su modo es de transferencia. Lingüísticamente presenta dos módulos de análisis y dos de generación morfológicos y sintácticos. Asimismo, presenta dos módulos de transferencia: el léxico, encargado de realizar la conversión de las unidades léxicas de la lengua origen por las unidades léxicas de la lengua meta, y el sintáctico, encargado de generar una estructura intermedia para el módulo de generación. Los análisis sintácticos realizados por Ariane son multinivel, es decir, describe la estructura sintagmática de la oración, así como su estructura funcional, y posteriormente describe las relaciones de dependencia en un intento de describir la lógico-semántica de las oraciones. Respecto al apartado algorítmico, Ariane consta de 4 paquetes de software que procesan los diferentes tipos de información lingüística. Estos son ATEF, destinado al análisis morfológico, ROBRA, que interviene en las 3 fases relacionadas con la sintaxis, Trans, encargado de la transferencia léxica, y Sigmor, encargado de la generación morfológica. Por último, cabe señalar que existe una versión comercial de Ariane llamada Calliope. Programa Metal. Por sus siglas en inglés, Mechanical Translation and Analysis of Languages, el sistema Metal, un dispositivo para la traducción automática de textos técnicos de un idioma a otro, es un sistema que ha abordado los principales problemas del procesamiento moderno del lenguaje natural en el contexto de su implementación en entornos de traducción industrial. El proyecto fue iniciado en 1961 por la Universidad de Texas por la Linguistic Research Center, pero a partir de 1980 el proyecto pasa a manos de la empresa Siemens. Traduce documentos restringidos temáticamente, como los documentos técnicos. Tiene traducciones bidireccionales, como el inglés-alemán, y traducciones unidireccionales, como del inglés al español. El sistema Metal inició en la segunda generación de sistemas de traducción con el método de interlengua entre 1970 y 1975. Sin embargo, a partir de la adquisición del sistema por parte de Siemens, el sistema cambió del método de traducción por un método de transferencia. El sistema Metal consta de una fase de preanálisis destinada a detectar palabras desconocidas, tecnicismos y palabras compuestas problemáticas. Una fase propiamente de traducción, es el análisis, y una fase de posedición, o sea, la reedición de la traducción. El módulo de análisis se encarga de obtener una estructura sintagmática de la oración, así como información semántica. Consta de un módulo transformacional de integración que relaciona el resultado del análisis con el módulo de transferencia y es capaz de resolver fenómenos lingüísticos complejos. Respecto al apartado algorítmico o procedimental,
Cabe indicar que el analizador se caracteriza por permitir más de un análisis posible y seleccionar uno entre los candidatos posibles. Programa DLT. Este programa fue creado por Toon Whitcomb, un programador informático holandés, en 1979. Sin embargo, tuvo su primera demostración hasta 1987. Su proyecto duró 6 años y fue financiado por la empresa holandesa de software cuyas siglas son BSO. Este programa se creó como un sistema multilingüe para que pudiera traducir lenguas europeas como el inglés, francés, alemán e italiano, aunque los avances en sus traducciones fueron del inglés al francés. Una de las características principales de este programa es que contenía un sistema interactivo, es decir, si el sistema tenía alguna duda, el propio sistema le podía preguntar al usuario, lo cual creo que es algo fascinante. Bueno, además presentaba una etapa de análisis y ofrecía análisis posibles para la creación de oraciones. Además, realizaba análisis morfológicos y sintácticos. Y contenía un sistema experto de vocabulario semántico denominado Schweitzer, cuyo objetivo era jerarquizar los posibles análisis de acuerdo con el contexto. Y para finalizar, este programa pretendía ser un sistema comercial que no solo pudiera ser utilizado por los usuarios expertos en traducciones, sino también para el público inexperto. Programa SUSY de la Universidad de Saarbrücken. En sus inicios, empezó traduciendo del ruso al alemán y posteriormente a otras lenguas como inglés y francés. Además, hacía pruebas con el holandés, danés al alemán y del alemán al francés. Es un sistema plenamente modular. Utiliza diversos módulos que se encargan de procesar el texto, servir como diccionario, evitar ambigüedades léxicas, delimitar oraciones, sintetizar, analizar sintagmas nominales y aspectos morfológicos, verbales, semánticos, sintácticos y de complementos. En resumen, establece una representación intermedia al par de las lenguas, separa el proceso de traducción en 3 fases y permite que los procesamientos de la lengua fuente y meta sean independientes. Para terminar, se mencionará brevemente el programa Titus. Primero que nada, cabe mencionar que este programa casi no se utiliza. Es un sistema de traducción automatizada que incluye el español entre sus lenguas. Es parecido al sistema de Meteo, otro prototipo destinado a desarrollar traductores automáticos de método directo pero con análisis sintáctico. El programa Titus traduce textos muy restringidos temáticamente y también resúmenes sobre información textil. Su léxico y su sintaxis está controlada, es decir, solo traduce un sublenguaje. En resumen, tanto la traducción humana como la automatizada tienen sus propios desafíos. Por ejemplo, 2 traductores individuales no pueden producir traducciones idénticas del mismo texto en el mismo par de idiomas, y es posible que se requieran varias rondas de revisiones para lograr la satisfacción del cliente. Sin embargo, el mayor desafío reside en cómo se pueden producir traducciones de calidad aptas para ser publicadas mediante la traducción automatizada. Para concluir, la traducción automatizada es una herramienta de gran ayuda para los traductores para fines de consulta. Muchas gracias.